Bueno, pues gracias a todos por su participación. Este, Justo el tema de la noche es estadística para ciencia de datos con Python. Y en esta ocasión tendremos la presencia de Jenner Franco, quien es cofundador y director general de la empresa Franco Data Science, desarrollando modelos predictivos en sectores como el marketing y las apuestas deportivas. Él ha trabajado como estadístico para el sector privado y tiene experiencia docente a nivel universitario en la UNAM. Recibió entrenamiento en Japón en temas de medio ambiente y sostenibilidad y también por separado apoya a estudiantes y profesionales de México y Estados Unidos en temas de estadística y ciencia de datos. Jenner, gracias por estar esta noche. Te cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos por estar aquí. Veo algunos conocidos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, la plática en realidad es muy sencilla. Es estadística inferencial de nivel licenciatura. Bueno, para algunos podría ser de maestría. Cualquier duda pueden consultarla, pueden preguntarme sin ningún problema. Va a ser muy breve la plática, no creo que dure más de una hora, probablemente 45 minutos. Entonces, pero considero importante tocar este tema porque, bueno, como ustedes saben, la estadística sirve para tomar decisiones. Entonces, generalmente, alguien que está en una posición de autoridad, como un director, un político, puede tener, con base en su experiencia u observaciones, puede tener ciertas ideas o hacer ciertas suposiciones. De hecho, nosotros todos los días estamos opinando, ¿sí? Acerca de diferentes cuestiones, pero una opinión formalmente necesita ser respaldada. Entonces, en las empresas y en el gobierno, por ejemplo, las decisiones pues, pueden costar mucho dinero, las decisiones que se toman pueden incluso costar vidas, ¿sí? O si no se toman decisiones adecuadas, pues puede traer consecuencias muy graves, ¿sí? Como pérdida de recursos en todos los sentidos, de tiempo, de dinero. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una opinión que tiene un director de marketing. Es un ejemplo muy sencillo. Vamos a leer esto. El director de marketing de una gran empresa afirma que las vendedoras están promediando más contactos de venta por semana que los vendedores. ¿Sí? Tenemos vendedoras y la opinión o la observación del director de marketing es que las vendedoras pues hacen más contactos de venta que en promedio que los vendedores. Para respaldar su afirmación, aleatoriamente selecciona 25 vendedoras y 25 vendedoras y registra el número de contactos hecho por cada persona para una sola semana seleccionada al azar. Entonces, lo que se supone es que en promedio las mujeres hacen más contactos de venta que los hombres. Entonces, a estos promedios es a lo que se le llama en estadística parámetros, ¿sí? Y los parámetros, como la media poblacional, generalmente son desconocidos. ¿Por qué son desconocidos? Porque, bueno, las poblaciones a veces pueden ser muy grandes y no podemos tener acceso a todos los datos poblacionales y entonces no podemos calcular un promedio. En ocasiones pueden incluso las poblaciones ser infinitas. Entonces, estos parámetros teóricos, como la media poblacional, son desconocidos, pero nosotros hacemos afirmaciones o suposiciones acerca de estos parámetros. Entonces, lo que hacemos aquí es, pues, tomar, aquí dice que el vendedor selecciona aleatoriamente 25 mujeres y 25 hombres y registra el número de contactos hechos por cada persona para una sola semana seleccionada al azar. Entonces, aquí en Python estoy creando dos listas, ¿sí? Que se llama muestra 1 y muestra 2. La primera lista, que se llama muestra 1, es para mujeres. Y lo que nos dicen los datos aquí es que, por ejemplo, la primera mujer que estamos considerando aquí hizo 19 contactos de venta, 19 contactos de venta.
la siguiente mujer también hizo 19 contactos de venta, la siguiente 22 contactos de venta, etc. Es una muestra de tamaño 25. Y para los hombres también se toma una muestra de tamaño 25 y se registra para cada hombre el número de contactos de venta, ¿sí? Entonces, con estas dos muestras de tamaño 25, nosotros podemos calcular un promedio o una media muestral. Es común que a veces los que estamos comenzando o los que están comenzando con el estudio de la estadística tiendan a confundir lo que es un promedio muestral con lo que es un promedio poblacional. No son lo mismo, ¿sí? Un promedio, si nosotros calculamos el promedio con estos datos, pues es simplemente una estimación de el promedio poblacional que es desconocido. Entonces, de hecho, la probabilidad de pegarle exactamente al valor es cero, ¿sí? No le podemos pegar al valor poblacional. Nos podemos acercar mucho en el mejor de los casos, pero no va a ser el mismo valor. Entonces, la pregunta aquí es que si la evidencia que tenemos contradice lo dicho por el director de marketing, ¿sí? El director de marketing piensa que en promedio las mujeres hacen más contactos de venta que los hombres. Entonces hay una solución. A veces me preguntan también que, bueno, ¿cómo surgen esas hipótesis, ¿no? De que alguien vende más o alguien, por ejemplo, en este caso las mujeres hacen más contactos de venta en promedio que los hombres. Es una pregunta probablemente para muchos simples, pero para otros les causa inquietud. Mi respuesta generalmente es la observación, la experiencia, ¿sí? O a veces nosotros recolectamos datos, por ejemplo, y hay que hacer un análisis exploratorio de datos, y eso nos puede dar ciertas pautas, ¿verdad? A que nosotros hagamos ciertas suposiciones. En este caso, con estas dos listas de muestra 1 y muestra 2, vamos a crear dos box plots. A mí me gustan mucho los box plots porque pues dan mucha información en realidad, tanto de el valor central de los datos como la dispersión de los mismos. Como ustedes saben, estos box plots aquí los estoy creando, ¿sí? Con matplotlib, ¿sí? Que estoy importando aquí, y con estas instrucciones, plt.boxplot, coloco muestra 1 y muestra 2 de esta manera, y bueno, aquí le indico en las etiquetas que muestra 1 corresponde a las mujeres y muestra 2 corresponde a los hombres. Entonces, corro este código y tengo los dos box plots, y como ustedes saben, muchos de ustedes, algunos probablemente no, pero bueno, aquí no se ven los puntitos, pero en este eje de medición, nosotros en realidad, en algún lugar de este eje caen los valores, el número de contacto de ventas de las personas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, este box plots que es para mujeres, vemos dentro de la cajita un segmento de recta en color naranja, me parece que es naranja, que nos está indicando que, bueno, este segmento de recta me indica la mediana, que es el centro de los datos. Podemos decir que el promedio muestral de contactos de venta de las mujeres es aproximadamente 17.5, ¿sí? En promedio, en realidad es la mediana, pero podemos decir que en promedio, para esa muestra que tomamos, las mujeres hacen 17 contactos de venta por semana, ¿sí? En promedio. Para los hombres, aquí tenemos que aproximadamente son 12 contactos de venta, ¿sí? Vemos que como la amplitud o el ancho de las cajitas, que se le llama rango intercuartílico, para los dos conjuntos de datos es similar el ancho. Podemos asumir, aquí no únicamente por observación, que las varianzas son aproximadamente iguales, la dispersión es aproximadamente igual para los dos conjuntos de datos. Entonces ya aquí con esta visualización que estamos haciendo, ya podemos pensar, ¿verdad?, que en promedio las mujeres hacen más contactos de venta que los hombres. Esta es una parte que nos ayuda a respaldar lo que tal vez hemos observado, pero no es suficiente. Esto es simplemente un análisis exploratorio, es visual. Se puede hacer más todavía, digamos, matemáticamente un poquito más formal, ¿sí? Podemos todavía soportar más nuestras observaciones o nuestras opiniones haciendo un contraste de hipótesis más formal, ¿sí?
Las muestras en este caso son de tamaño 25 y se consideran muestras de tamaño pequeño, ¿sí? Son muestras pequeñas. Cuando es menor que 30, las muestras son consideradas pequeñas. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, en lugar de utilizar la distribución normal, utilizamos la distribución TD-Student para llevar a cabo el contraste de hipótesis. Pero para llevar a cabo el contraste de hipótesis para muestras pequeñas, se tienen que cumplir ciertas suposiciones. Esas suposiciones son que las muestras sean aleatorias. En este caso estamos suponiendo que estas muestras las tomamos de manera aleatoria. También que las varianzas sean iguales o aproximadamente iguales. Aquí esta información de la visualización nos está diciendo que la dispersión de las dos muestras es aproximadamente igual. Podemos asumir varianzas iguales o aproximadamente iguales. También, para llevar a cabo el contraste de hipótesis con muestras pequeñas, necesitamos que los datos sean normales o aproximadamente normales. Entonces, para asumir normalidad, podemos hacer el histograma de los dos conjuntos de datos. Aquí estamos haciendo el histograma para las mujeres con esta instrucción. ¿Sí? Aquí lo voy a correr. Y el histograma para los hombres también. Entonces, no vemos evidencia fuerte de asimetría. En realidad, podemos considerar que estos histogramas son simétricos o aproximadamente simétricos. Entonces, podríamos o podemos asumir normalidad. Es posible buscar más evidencia de normalidad con gráficas de cuantiles muestrales contra los cuantiles teóricos de la distribución normal o hacer una prueba de bondad de ajuste. Pero aquí únicamente con esto vamos a asumir que hay normalidad, ¿sí? Porque estos histogramas son aproximadamente simétricos. Entonces, las suposiciones para llevar a cabo el contraste de hipótesis se están considerando. Es muy fácil a veces en Python o en R o en cualquier lenguaje de programación o en muchos lenguajes de programación llevar a cabo un contraste de hipótesis únicamente con una línea de código, ¿sí? Nos avienta el valor observado de la estadística de prueba y el p-value para tomar una decisión, ¿sí? Pero es importante también verificar que se cumplan las suposiciones para llevar a cabo el contraste de hipótesis. A veces, si no sabemos cuáles son las suposiciones, no tenemos en realidad una garantía de que lo que estamos haciendo se está cumpliendo. ¿Sí? A veces ese es el problema que si nosotros introducimos datos a una función de Python o algún otro lenguaje, nos va a aventar resultados, pero también es responsabilidad de nosotros verificar que los supuestos para llevar ese procedimiento se cumplan, ¿sí? Antes de llevar a cabo el contraste de hipótesis en este caso. Entonces, ya hemos verificado que las varianzas son aproximadamente iguales, la normalidad, ¿verdad? Porque las muestras son pequeñas. Entonces, tenemos el siguiente contraste de hipótesis, que aquí estamos considerando que μ1 es el promedio de contactos de ventas para las mujeres y μ2 es el promedio de contacto de ventas para los hombres. Son promedios poblacionales. Estos valores de aquí son desconocidos, por eso le llamamos μ1 y μ2, ¿sí? Entonces, esta hipótesis nula lo que me está indicando es que los promedios de contactos de ventas para hombres y mujeres son los mismos, contra, ¿sí?, la hipótesis alternativa, que generalmente es la hipótesis relevante. Lo que está opinando el director de marketing, ¿sí?, es que las mujeres hacen más contactos de venta en promedio que los hombres, ¿sí? Entonces, esto se expresa así: la diferencia de las medias es mayor que 0, y a esto se le llama un contraste de cola superior, ¿sí? Porque aquí tenemos el signo mayor que. Si tuviéramos menor que, tendríamos un contraste de cola inferior, o si tuviéramos un diferente que, tendríamos un contraste de dos colas o una prueba de dos colas. Entonces, es muy interesante recordar que un contraste de hipótesis, ¿sí?, es acerca de parámetros desconocidos. Nosotros no conocemos estos valores, por eso es que tenemos hipótesis, ¿sí? Pero tenemos que tomar una decisión ¿sí? Tenemos que tomar una decisión acerca de estos valores, ¿sí? Si la diferencia es igual a 0 o si la diferencia es mayor que 0. Entonces,
Me gusta recordar esto porque a veces confundimos, ¿sí? Pensamos que esto es son promedios muestrales, pero en realidad son valores desconocidos. Es posible, nosotros vamos a elegir una basada en un procedimiento formal que está basado en estos datos que tomamos, pero también es importante saber que nosotros podemos tomar una decisión equivocada. En realidad nosotros no sabemos cuál es la verdad, ¿sí? No sabemos si la verdad es H0 o la verdad es H1. Sin embargo, vamos a tomar una decisión para soportar nuestra opinión, pero es posible cometer un error, ¿sí? Es posible cometer un error. Entonces aquí tenemos también que vamos a usar un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Este 0.05 es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Es un valor pequeño por lo general, ¿sí? Es la probabilidad de cometer el error de tipo 1 y el error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, para saber si elegir H0, ¿sí? O si rechazamos H0 o no rechazamos H0, más bien, si rechazamos o no rechazamos H0, tenemos que usar lo que se llama un estadístico de prueba. Todo esto está sustentado matemáticamente, si hay demostraciones para obtener estas formulitas, ¿sí? Que se le llaman estadísticos de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir los valores de la muestra en esta expresión para obtener un resultado, un numerito al final. Entonces el estadístico de prueba en este caso es t, porque este en realidad es una variable aleatoria, se distribuye como t de student. Entonces aquí tenemos x1 barra menos x2 barra, que son en realidad promedios muestrales. Yo tengo que tomar el promedio de la muestra para las mujeres y el promedio de la muestra para los hombres y hacer la diferencia. Eso va a ser el numerador. También tengo, bueno, N1 y N2 son los tamaños muestrales. En este caso, es decir, el número de datos para las mujeres y el número de datos para los hombres. En ambos casos son 25. Y S subíndice P es esta expresión, que puede ser complicada para algunas personas, está un poquito larga, ¿sí? Aquí en realidad tenemos varianzas muestrales, ¿sí? Este S sub P es la raíz cuadrada de esta expresión, donde aparecen los tamaños muestrales y las varianzas muestrales. Ahorita vamos a ver cómo calcular con Python cada uno de estos valores basándonos en la muestra que tenemos. Entonces, estas son las formulitas. Vamos a obtener el valor observado del estadístico de prueba. Es importante saber que es un valor observado el que vamos a obtener, porque nosotros podemos obtener muestras más pequeñas o más grandes o cambiar las muestras, y los valores que obtendríamos con diferentes muestras para este estadístico de prueba serían diferentes. Si cambiamos la muestra y hacemos los cálculos con diferentes muestras, los valores de t cambian, y por eso es que t es una variable aleatoria. Entonces, pero nosotros tenemos una muestra específica y con una muestra tenemos que tomar una decisión. Entonces, aquí aparecen los promedios muestrales. Entonces, primero voy a obtener los tamaños muestrales, es decir, el número de elementos que tiene cada lista, son 25. Únicamente voy a usar la función len aquí de Python, len de muestra 1 para obtener, y lo asigno a n1, n1 va a tener 25. Igual len de muestra 2 se asigna a N2 y entonces N1 y N2 son los tamaños muestrales, valen 25 en cada caso. También voy a importar statistics, ¿sí? Esto para obtener los promedios muestrales, ¿sí? Es decir, obtengo el promedio de la muestra 1 y lo asigno a M1 y obtengo el promedio de la muestra 2 y lo asigno a M2. En este caso las dos muestras son 17. Los promedios son 17.04 y 12.64. Esos son los promedios muestrales de estas listas, de los números que están en estas listas. ¿Sí? Entonces son promedios muestrales. Este M1 y este M2 van a estar aquí, son X1 barra y X2 barra. Son esos valores que tengo que sustituir en la fórmula. También voy a obtener la varianza para la muestra 1 y la varianza para la muestra 2. Le llamo B1, V1 y V2. ¿Sí? Lo obtengo con statistics y varianza en Python. Aquí lo aplico a la muestra.
Entonces, estoy obteniendo la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. Entonces, las dos varianzas son 11.04 y 10.82 aproximadamente. Entonces, necesito esos valores para sustituirlos en esta fórmula. Entonces, también voy a importar math para obtener la raíz cuadrada, ¿sí? Esta raíz, voy a obtener S sub P, que es esta raíz cuadrada que está aquí. Esta raíz es S sub P, depende de N1, N2 y de las varianzas, de las dos varianzas. Entonces, aquí tengo la raíz cuadrada, SQRT es para raíz cuadrada, y aquí hago N1 menos 1 por la varianza de la muestra 1 más N2 menos 1 por la varianza de la muestra 2, y eso lo divido entre N1 más N2 menos 2, ¿sí? Esa es la fórmula para S sub P, ahí obtengo los valores, hago los cálculos aquí en Python para obtener este valor de S sub P igual a 3.30. Entonces, ya que tengo todo, S sub P, los tamaños muestrales, las medias muestrales y las varianzas muestrales, únicamente sustituyo todos los resultados obtenidos en esta fórmula para T, ¿sí? Hago x1 barra menos x2 barras, que es la diferencia de las medias muestrales. En este caso va a ser M1 menos M2, va a ser ese 17.04 menos 12.64. Aquí nada más lo expreso con las variables, porque los valores están asignados a estas variables. Entonces, esta es la diferencia de las medias muestrales. Aquí dividido, y aquí está S sub P, que multiplica la raíz cuadrada de 1 entre N1 más 1 entre N2. Esto se asigna a T sub 0, ¿sí? Este va a ser un valor específico ya. Es el valor observado del estadístico de prueba. Como les dice, si cambiáramos la muestra, este valor observado cambiaría también, ¿sí? Utilizando la misma fórmula que tenemos aquí. Entonces, con este valor observado del estadístico de prueba, nosotros podemos calcular lo que se llama un p-value, ¿sí? Un p-value, que en realidad es una probabilidad, ¿sí? En este caso, como la alternativa es de cola superior, el p-value en este caso está definido. El p-value depende de la alternativa y del valor observado de la estadística de prueba, ¿sí? Es muy importante saber qué tipo de alternativa tengo, porque dependiendo del tipo de alternativa es la cola que voy a utilizar de la densidad TD_student. En este caso yo voy a estar usando la densidad TD_student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿sí? Que es un parámetro, ¿sí? Así está dado por las fórmulas de la distribución TD_student. Entonces, si es de cola superior, la alternativa, yo tengo que usar la cola superior de la densidad TD_student. Si fuera de cola inferior, yo tendría que utilizar la cola inferior para calcular el p-value. Y si fuera de dos colas, es decir, si aquí apareciera un diferente que, tendría que utilizar las dos colas de la distribución para calcular el p-value. Es muy importante eso. El p-value se calcula utilizando la alternativa y el valor observado. Entonces, en este caso, únicamente voy a usar este valor observado, que es 4.7 aproximadamente. Entonces, por default, si yo utilizo la función de distribución acumulativa de la TD_student, aquí está con CDF que significa función de distribución acumulativa de la TD_student, ¿sí? Aquí le tengo que colocar el valor observado T0, que es 4.7, y los grados de libertad, que es N1 más N2 menos 2, en este caso sería 48 grados de libertad. Entonces, por default, esta instrucción me calcula probabilidades para la cola inferior de la distribución TD_student. Es decir, con esta instrucción de aquí que tengo seleccionado, yo obtengo la probabilidad de observar un valor igual a T0 o menor, ¿sí? Es decir, la probabilidad de obtener un valor igual a T sub 0 o menor. Si yo quiero calcular la probabilidad de obtener un valor igual a T0 o mayor, tengo que hacer esta diferencia. 1 menos esa probabilidad de la cola inferior. Esto es el p-value, ¿sí? El p-value para una prueba de cola superior. En este caso, el p-value es muy pequeño, es casi 0, ¿sí? Y cuando el p-value es menor que el nivel de significancia, que en este caso es 0.05, nosotros tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces, el p-value es muy pequeño comparado contra el nivel de significancia,
y entonces rechazamos la hipótesis nula. Esa es la regla y tiene su justificación también. Es posible probar que cuando el p-value es muy pequeño comparado con el nivel de significancia, eso significa que el valor observado del estadístico de prueba cayó en la región de rechazo, ¿sí? Hay una región de rechazo que nosotros podemos encontrar con un valor crítico, dado el nivel de significancia, pero por eso, como son equivalentes, que el valor observado del estadístico de prueba cayó en la región de rechazo a que el p-value sea muy pequeño, es equivalente, por eso nosotros rechazamos la hipótesis nula. Entonces, con este p-value tan pequeño. Entonces, tenemos evidencia para elegir, ¿sí?, la hipótesis nula, aunque en realidad no sabemos cuál es la verdad, pero nosotros podemos elegir la hipótesis nula basado en la muestra que tenemos. Y entonces soportamos la opinión, ¿sí?, de lo que dijo el director de marketing, que las mujeres hacen más contactos de venta que los hombres en promedio, ¿sí? Entonces estamos haciendo primero, estábamos soportando esa opinión con una visualización, pero luego hicimos algo más formal. Es posible en realidad tomar una decisión con la visualización, sin embargo los estadísticos dicen que, bueno, a veces una visualización no es suficiente porque lo que estamos observando puede ser debido al azar, ¿sí? Al azar nada más. Entonces, es importante también ir un poco más allá y tomar una decisión basada en un procedimiento más formal que utiliza matemáticas, como son el contraste de hipótesis. Entonces, aquí probablemente el director había hecho la observación o había emitido esa opinión con base en su experiencia, la soportó un poco con una visualización y todavía obtuvo más evidencia para soportar su opinión basada en este procedimiento formal de pruebas de hipótesis. Entonces, este es un ejemplo clásico, tradicional, ¿sí?, para mostrar cómo los contrastes de hipótesis nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí?, importantes. Es muy importante, pero también las pruebas de hipótesis, los contrastes de hipótesis, cabe mencionar que son importantes en la modelación. Aquí estamos haciendo un ejemplo directo, pero los que han estudiado regresión lineal múltiple, por ejemplo, o series de tiempo, saben que muchas veces hay parámetros desconocidos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de regresión lineal múltiple, es necesario llevar a cabo un contraste de hipótesis a veces para decidir qué predictores son significativos, ¿sí? Qué predictores podrían ser significativos y tal vez considerar incluirlos en el modelo o sacarlos del modelo. Entonces, es muy importante este procedimiento, porque también para saber construir mejores modelos predictivos se utiliza esta herramienta. No daría el tiempo para hacer los dos ejemplos. Para las series de tiempo también recuerdo que se toman decisiones basadas en pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces es muy importante este procedimiento. Aquí mostramos paso a paso cómo llevar a cabo el contraste y tomar la decisión de cuál hipótesis elegir, pero es posible hacer todo esto en una sola línea, ¿sí? Aquí nada más, por ejemplo, con esta instrucción de t-test, donde las muestras son independientes, muestra 1 y muestra 2, ¿sí? Estamos asumiendo varianzas iguales. Por default, esta instrucción me da el p-value para una prueba de 2 colas, ¿sí? Pero en realidad yo puedo dividir este p-value entre 2 y obtener este mismo p-value que yo obtuve anteriormente. Entonces, aquí nada más con esta instrucción le doy muestra 1, muestra 2, las varianzas iguales. Por default me da el p-value para una muestra de 2, para una prueba de 2 colas, pero puedo dividir el p-value porque yo sé que es de una cola y obtengo el p-value pequeño que ya había obtenido. Entonces, aquí vemos que este resultado, correr este código, nos calcula, ya nos da el resultado del estadístico de prueba, que es 4.7, que es lo mismo que habíamos obtenido aquí arriba, ¿sí? Y el p-value también me lo calcula, aquí está multiplicado por 2 porque es de 2 colas, entonces nada más tendría yo que dividirlo por 2 para obtener el p-value que he obtenido. Y puedo tomar la decisión con este p-value, ¿sí? Cuando es pequeño, rechazo la hipótesis nula. ¿Pequeño contra quién?
contra el nivel de significancia. Entonces, pues esta es una manera de mostrar cómo es posible respaldar opiniones basados en datos y en procedimientos formales que incluyen matemáticas. Por mi parte es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Estoy abierto a responder las preguntas. Bueno, Karen, por mi parte es todo. Estuvo breve la plática, pero sí recuerden que es importante también para construir modelos predictivos. Muy buena charla. Yo Gracias. tengo una pregunta. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos muestras más grandes, más de 30? Ok, cuando tenemos muestras más grandes, no es necesario asumir normalidad, eso es muy importante, porque podemos aplicar el teorema central del límite o el teorema del límite central. A veces también está la duda, ¿no? De que ¿por qué estudiamos tantas matemáticas? ¿El teorema central para qué me sirve? Bueno, el teorema central del límite, cuando las muestras son grandes, yo no me tengo que preocupar. Cuando las muestras son más grandes, mayores que 30, yo no me tengo que preocupar por la normalidad, porque el teorema central del límite me garantizaría que los promedios, ¿sí? Los promedios muestrales son aproximadamente normales. Entonces ya no tengo que verificar esta suposición de normalidad, aquí donde dice los histogramas. Muchas gracias. Gracias a ti, Eric. Bueno, pues muchas gracias, Jenner. Sí, se queda, imagino, abierto a dudas o comentarios desde el link del streaming. Y pues, muchas gracias. Gracias.